Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, a ver, voy a preparar una cosita para escuchar mientras van entrando. Ahí está. Bien. Bien, a ver, por ahora somos nada más que 5. Espera un cachito. Bueno, hay un material que... A ver. Bueno, la idea de hoy es empezar... ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, porque algunos entraron después que nos saludamos. ¿Cómo Hola, están? buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, les decía, la idea de hoy es empezar a ver un poquito el tema de la polifonía. Es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo se generó la polifonía? ¿Mm? La polifonía arrancó en la música litúrgica, ¿sí? Recordemos que en el medioevo los avances técnicos musicales se solían dar en el ámbito religioso, litúrgico, porque ese era el ámbito en el que estaba por decir así, el estudio, lo que hoy es el academicismo, que podemos ver en las escuelas de música, conservatorios y demás, en la Edad Media solamente estaba en la iglesia, ¿sí? No había academias en esa época musicales. Todavía ni siquiera en esa época estaba desarrollado el tema de los que después tenían las corporaciones de oficio, los gremios, más tardíamente en la Edad Media, donde había maestros y aprendices, que entonces iban enseñando cada uno a la siguiente generación determinados usos, digamos, ¿no? Tanto de la música como de la carpintería o de cualquier otro oficio, ¿no? Pero en esta época todavía no ocurría eso. Estamos hablando más o menos del siglo IX, del año 800, ¿sí? Época en la que empieza a aparecer un primer atisbo de polifonía, ¿sí? Que vamos a ver que no era tal cosa, o sea, era una cosa muy, pero muy primitiva, ¿eh? Que ahora vamos a escucharla. Antes de escucharla les aclaro otra cosa. La polifonía no surgió como un género
independiente del canto cristiano, sino surgió como una praxis dentro del canto cristiano, ¿sí? Esto quiere decir que por ahí, en una composición de canto cristiano, o sea, un canto gregoriano, cuando se quería destacar un fragmento, embellecerlo, se lo cantaba polifónicamente, ¿sí? O sea que por ahí lo que vamos a escuchar ahora es una frase de un canto cristiano, embellecida con la polifonía. Y vamos a ver qué es eso que suena, o sea, cómo está tratada esa polifonía primitiva, inicial, ¿no? Vamos a escuchar una frase. Tenemos un par de personas para admitir. Vamos a esperarlos un poquito mientras tuve que hacer como una especie de limpieza del drive porque estaba muy colapsado y eso hizo que probablemente haya algunos archivos que no encontremos, ¿no? Lo que estaba pasando hoy. A ver. Voy a deberle seguramente después algunas partituras que probablemente las tenga acá, aunque sea para mostrárselas en pantalla, porque tengo un problema con mi biblioteca que está embalada, en pleno proceso de mudanza. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora, ya están todos adentro, esta frase donde aparece la polifonía. Vamos a escucharla 2 o 3 veces porque es muy breve, para que ustedes me digan a ver qué es lo que notan. Ahí va. ¿La escucharon bien? ¿No sonó bien? ¿Más o menos? ¿Qué pasa? A ver, porque está compartiendo la pantalla. Deberían escucharlo bien, a ver. Voy a subirle más volumen en todo caso, a ver si es eso. No, el volumen está bien. Va. ¿Ahí la escucharon? ¿Sí? ¿Notaron qué pasa con esas voces? Son voces graves, ¿no? ¿Qué pasa con esas voces? ¿Qué relación tienen los dos? Escuchan que hay dos planos sonoros, ¿no es cierto? Que no suena al unísono como el canto gregoriano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen las dos voces? ¿Cómo lo describiría? ¿Chat? O sea, lo que quiero preguntarles es qué relación encuentran entre esas dos voces. Lo vuelvo a poner.
¿Y qué escuchan? ¿Qué relación escuchan? A ver si tengo acá. Espérenme un segundito. ¿Qué relación escuchan entre las dos voces? A ver, ¿quién se anima a decirlo? Yo lo que escucho es que hay muy poca distancia, no sé si sería un intervalo de segunda, es muy cortita la distancia. No, es una cuarta. Es una ¿Es cuarta. una cuarta? Sí. Bueno, entonces escucho mal. Tu patris, tu patris, tu. ¿Sí? Uno canta tu patris y el otro canta tu patris. ¿Sí? Hay una distancia de cuarta. Pero más allá de la distancia, cuando empiezan, ¿qué pasa durante el transcurso de la melodía? Esa es la pregunta. ¿Qué relación hay entre las voces? ¿Hacen melodías diferentes? ¿Hacen melodías similares? ¿Iguales? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que hacen? ¿Eso lo llegan a reconocer? O sea, lo que quiero es que escuchen la relación entre ambas voces. Lo vuelvo a poner. ¿Y qué relación encuentran? El que quiera puede abrir el micrófono y hable, ¿no? La pantalla. ¿Cuál? ¿Cuál es? Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Ah, bárbaro, bárbaro. ¿Qué Gracias. relación encuentran entre, no importa, ahora no van a ver, no importa eso. ¿Qué relación encuentran entonces entre ambas voces? Melódicamente hablando me refiero, ¿no? ¿Qué relación hay? Las dos hacen el mismo dibujo. Cuando una sube, Ahí la otra sube igual. bien, ahí me va gustando. Las dos hacen el mismo dibujo. O sea que en realidad no son dos melodías, sino es una sola melodía duplicada a una distancia de cuarta. ¿Sí? O sea, de alguna manera es como podríamos decir que está engrosada la melodía, ¿sí? Es una polifonía muy limitada, porque en realidad el concepto de la polifonía es superponer distintas. En este caso está superpuesta la misma, solo que en vez de ser cantada al unísono, es cantada a la cuarta. ¿Cómo se cierra? Se supone que esto ocurrió porque al principio, esto ya es una especulación, lo que les voy a decir ahora. No es algo que esté absolutamente comprobado, pero se supone que o sea, esto sí está comprobado, ¿no? En los espacios de las catedrales, digamos, en lugares de mucha reverberancia,
Cuando uno canta, digamos, ustedes saben que los sonidos que nosotros escuchamos, notas, en realidad son composiciones de sonidos armónicos, ¿sí? O sea, un sonido, lo que para nosotros es una nota, en realidad es una resultante de un cúmulo de vibraciones simultáneas que están sonando. De esas vibraciones simultáneas hay una principal, que es la que produce esa nota que estamos escuchando de manera consciente. Pero esas otras vibraciones concomitantes, simultáneas, también se escuchan, pero de una manera muy sutil. Y son las que definen el timbre de un instrumento. ¿Qué quiero decir por esto? Por ejemplo, que un violín, cuando uno toca una nota en un violín, esa nota suena a violín, tiene el timbre característico del violín, no solo por estar frotado y por cómo se ataca la cuerda, sino también porque el sonido que produce el violín tiene determinados armónicos en determinada relación de intensidad. Por decir así, como si ustedes dijeran, yo toco un do, pero además de ese do suena una octava aguda, otro do, que casi es inaudible, pero está. Hay un sol también sonando, hay otro do más agudo, después hay un mi, todo eso está sonando dentro del do. En el violín, esos armónicos guardan una relación de intensidad, por ejemplo, mayor que lo que pasa en un oboe. En un oboe, por ahí, algunos de esos armónicos, los pares quizás, o los impares, tienen más intensidad que los otros. Por ejemplo, decir los pares más que los impares, o los impares más que los pares, y en el clarinete por ahí pasa al revés. Estas diferencias de intensidades relativas de los armónicos que acompañan a un sonido son los que le dan el color al sonido, y por eso uno escucha un do de un oboe, o un do de una flauta, o un do de un violín, y suena distinto, ¿sí? Porque el espectro armónico de ese do varía según el instrumento. Bueno, lo que se dice es que en la Edad Media, cuando los monjes cantaban en esos espacios abiertos, digamos, en esas catedrales con grandes espacios, la sonoridad ayudaba a la percepción de esos armónicos. Y que entonces después, lo primero que se experimentó fue, cuando empezaron a cantar los niños también, o las mujeres, se producía la octava, naturalmente, ¿sí? Porque los niños cantan más agudo que los adultos. Al producirse la octava, todavía más armónicos, ¿sí? Y entonces lo que se dice es que, de alguna manera, la quinta y la cuarta, que es su inversión, que son los armónicos más fuertes, ¿sí? Ahora le voy a mostrar con la guitarra algo. De alguna manera eran audibles, ¿sí? Y entonces lo que se hizo cuando se creó la polifonía fue hacer expreso eso que ya sonaba de manera implícita, ¿sí? Un segundito que traigo la guitarra. Esto para que vean una comprobación, digamos, experimental, ¿no es cierto? Yo toco una nota. ¿La escuchan? Pulso una cuerda, al aire. Un mi. Si yo, sin volver a tocarla, solamente la rozo en este punto, que es la mitad de la cuerda, solo la rozo para que deje de sonar ese mi grave, miren lo que pasa. ¿Ven que empieza a sonar la octava? Miren. Pa. ¿Sí? ¿Notan eso? Escuchen. ¿Les llega? ¿No les llega a ver?
¿Ahí le llegó el sonido? ¿Sí? O sea, yo toco el mi grave. Al rozar la cuerda en la mitad, ¿qué estoy haciendo? Le corto la vibración completa a la cuerda, pero sigue vibrando de la mitad para hacia la caja. Y ahí es donde aparece el mi, el otro mi, la octava. Si yo lo hago en el casillero 7, va a salir una quinta. Ta, ta. ¿Por qué? Porque al pisar acá la cuerda, va a empezar a sonar de a tercios. ¿Qué quiere decir? Que en realidad dentro de este mi ya está sonando el otro mi, ya está sonando el otro si. Solo que lo puedo percibir cuando tapo el sonido de la vibración principal. ¿Sí? Entonces, por eso digo que en realidad el organum, que así se llama esta técnica de interpretación polifónica, como órgano, organum en latín, no fue más que hacer expresa una sonoridad que estaba bastante implícita dentro de una melodía, es como hacerle el refuerzo armónico haciéndoselo sonar de manera evidente. Entonces aparece la misma melodía a la quinta o a la cuarta, que eran los dos intervalos que se usaban en la época. Tampoco es casual esto. No solo porque es el intervalo que aparece como primer armónico en el orden de los armónicos, porque el orden de los armónicos es siempre el mismo, lo que varía es la intensidad de los armónicos. El primer armónico es una octava, el segundo es una quinta, el tercero es otra octava más aguda, siempre van para lo agudo. Y luego aparece ya una tercera, ¿sí? Otra quinta y una tercera. Que esa tercera es una tercera que no suena exactamente igual afinada a una tercera temperada, lo cual ha traído eternamente muchos dolores de cabeza a la hora de generar afinaciones, ¿sí? Que ese ya es otro tema más complejo. Bien, entonces, hay otra razón que tiene más que ver con lo litúrgico, con lo místico, que es lo perfecto. Vieron que la tercera puede ser mayor o menor. La quinta, no, es justa. La cuarta es justa. Lo justo, lo perfecto, era lo permitido, porque era lo divino. Mientras que lo imperfecto, lo variable, mayor, menor, estaba más relacionado con lo humano, con el conflicto, con lo que puede cambiar, con lo que tiene dualidades. La idea de Dios no tiene dualidades, es perfecta, única, unívoca. Entonces, los intervalos permitidos en la Iglesia, así como Diabolus in Musica, la cuarta aumentada, estaba prohibida porque era el diablo, la quinta justa estaba permitida porque era el intervalo justo, perfecto. Y la cuarta no es otra cosa que la inversión de la quinta. Esto se empezó a pensar de manera que lo que llamaban la vox principalis, la voz principal, era la melodía original del gregoriano. Esto no era una composición aparte, era una melodía del gregoriano y en determinados momentos se le cantaba otra voz, una cuarta por debajo, para embellecerla. La voz que se le agregaba abajo se llamaba vox organalis, la voz organal. La palabra organum viene de órgano, de orgánico, ¿sí? Todo aquello que es orgánico es todo aquello que funciona en conjunto. Por eso los órganos se llaman órganos y por eso la organología es la ciencia que estudia la construcción de los instrumentos. Porque en realidad todos los instrumentos son órganos en ese sentido. Por eso organología. Una guitarra es un órgano también. ¿Por qué? Porque es un cúmulo de elementos que funcionan juntos, orgánicamente, para producir un sonido.
¿Mm? Más allá de que después nosotros le decimos órgano al órgano de tubos o al órgano de teclado, y a la flauta le decimos flauta, no le decimos órgano, pero como genéricamente son todos órganos. Así que esto se llamó organum, no porque era instrumental, porque era vocal, pero porque era orgánico, ¿sí? Porque las voces, al sumarse, les daban la sensación de algo más instrumental, porque el instrumento puede tocar notas simultáneas, y porque también producía un sonido orgánico, es decir, algo en lo cual dos componentes pasan a formar un todo. Por eso se lo llamaba organum. Pero insisto que el organum no era un género musical inventado aparte, sino era una manera de embellecer el canto gregoriano. ¿Mm? Esto ocurría en el siglo IX. Vamos a ver ahora voy a compartir la pantalla para que veamos la partitura. ¿La ven? Aquí, donde estoy señalando, ¿están viendo? Bueno, ¿ven? La voy a agrandar para que la vean mejor, pero... Ahí está. Tu patris sempiternus es filius, ¿no? Creo que es tu padre siempre eterno e hijo, ¿no? O es hijo también. Acá tienen la vox organalis y la vox principalis. En este caso está escrito al revés. ¿Por qué? Porque en realidad esto originalmente, la voz inferior, que es la, do, re, está en otro pentagrama. Después van a ver que también existe a 4 voces, está más arriba. En realidad, la voz principal es el gregoriano original, que en este caso sería la, do, re, 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 mi, do, si, la. Y la voz organalis, la voz agregada, que acá la vemos arriba, en realidad se cantaba abajo, es re, fa, sol, 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 la, fa, mi, re. Fíjense que todos son intervalos de cuarta justa, o sea, la melodía es exacta. Y la otra. Juntas. ¿Vieron que esto suena muy parecido al rock pesado? ¿Al heavy metal? ¿Sí? Porque justamente lo que se hace muchas veces cuando se toca hard rock, rock duro, rock pesado, lo que se toca es con dobles cuerdas, que tocan cuartas o quintas, ¿sí? Si ustedes escuchan el famoso riff de Deep Purple, Smoke on the Water, ¿no? Es un órgano. Es un órgano perfecto. Exactamente, me había sonado lo mismo, estaba pensando en humo sobre el agua. Es un órgano, tal cual, ¿sí? Esas conexiones extrañas que tiene la historia de la música, ¿no? Porque el paralelismo, bueno, esto se llama órgano paralelo. Lo están viendo bien en pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven bien? ¿Ven que el dibujo, si uno simplemente mira a simple vista la melodía, se da cuenta que las dos melodías siguen la misma dirección? Esto quiere decir, nosotros tenemos 3 clases de movimiento. Movimiento de voces. ¿Qué es el movimiento de voces? La relación agudo-grave entre las distintas voces. Quiere decir, si la voz superior sube del re al fa, la voz inferior sube del la al do. Si la voz superior se mantiene igual del sol al sol, la voz inferior se mantiene igual del re al re. Si la voz superior baja del la al fa, la voz inferior baja del mi al do. Es decir, si una sube, la otra sube. Si una se mantiene, la otra se mantiene.
Si una baja, la otra baja. Eso se llama movimiento directo de las voces. Y es el movimiento que usa el órgano paralelo. Por eso es paralelo, porque mantiene siempre la misma distancia de las voces. En algunos casos, ahora vamos a ver, esta por ejemplo habrá sido una frase en medio de un discurso. Ahora escuchemos la misma frase, pero con voces duplicadas, o sea, en vez de 2 voces son 4, y cuando digo 4 voces, no me refiero a 4 melodías diferentes, a 4 alturas diferentes, sino a 2 alturas duplicadas a la octava. Hola, Melissa. 2 alturas duplicadas a la octava. ¿Qué es lo que vamos a ver escrito acá? ¿Ven? Tu patris sempiternus es filius. Pero ahora van a ver un detalle. Vamos a escucharlo. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si podemos compartir la imagen y el audio a la vez. A ver si se puede. Sí se puede. Vamos a ver si suena. ¿Están viendo? Ahora quiero ver si escuchan también. Vamos a ver. ¿Dónde lo pongo para que no moleste? Poner acá abajo. Ahí va. De nuevo. Otra vez. No sé si notaron que la voz superior termina diferente que la otra voz. Porque una terminaba... Tu patris sempiternus es filius. Descendiendo. Filius. ¿Sí? Y la otra en cambio hace... Tu patris sempiternus es filius. Y sube al final. Fíjense este final. La voz superior hace sol, sol, la. Y la voz inferior hace do, si, la. O sea que acá se rompió el paralelismo. Acá hay una voz que se mantiene. Estoy en la, digamos, anteúltimo enlace. Acá hay una voz que se mantiene y la otra que baja. Una se mantiene del sol al sol y la otra baja del do al si. Y en el último movimiento, una sube del sol al la y la otra baja del si al la. O sea que ahí desapareció el paralelismo. ¿Por qué creen que ahí fue necesario que desapareciera ese paralelismo? Fíjense cómo terminan las 4 voces. La, 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 la. Porque si la cosa terminaba como en el ejemplo anterior, la y re, es como que yo tengo 2 tónicas compitiendo por el primer plano. Como si la música fuera polimodal. Era necesario que al final las voces se unificaran en un sonido único, el sonido tónica. Entonces, para lograr ese artificio, tenían que en algún momento de la frase hacer que alguna de las 2 voces, recuerden que acá aparecen 4, pero son solo 2, que están duplicadas a la octava, por algún artificio tenían que llegar a la nota tónica, para que terminara en unísono. Escúchenlo de nuevo y fíjense cómo se nota ese final que se enriquece la línea y cómo se llega al unísono. ¿Se nota entonces? Sigue siendo un órgano paralelo.
No es un nuevo género ni nada por el estilo. Es siempre la misma técnica, con la diferencia de que con este pequeño detalle se logra que el final, si esta frase va al final de un fragmento, termine en una tónica única. Bien, esto que primero fue hecho como un simplemente artificio para lograr la tónica única, se va a terminar transformando en una gran novedad, porque fíjense que para llegar a ese final hubo dos movimientos diferentes al movimiento directo. Uno, cuando una nota se mantiene y la otra se mueve, a eso se lo va a llamar movimiento oblicuo. En la palabra fili, acá, ven el sol quietito arriba y el do bajando al si. Eso es un movimiento oblicuo. Y al final, miren la voz superior que sube de sol al la, y miren la voz inferior que baja del si al la en clave de fa, y tienen exactamente el movimiento contrario. Este es oblicuo, este es contrario. Uno que sube, el otro que baja. Esos dos movimientos que ahí aparecen por accidente para llegar a la tónica, van a ser los que van a permitir la evolución de la polifonía. Escuchemos ahora un tercer ejemplo donde lo que pasa es distinto, a ver si lo reconocen. ¿Qué es lo que pasa? Va de nuevo. A ver si se animan a descubrir qué pasa ahí. Fíjense cuando empieza, a ver qué nota. La voz principal, ¿sí? Que es la que se escucha arriba, es Te humiles famuli. Pero fíjense lo que está haciendo la voz de abajo. ¿Qué está haciendo la voz de abajo? ¿La pueden seguir? Te humiles famuli. Escuchen. Canta siempre la misma nota. Una se mantiene y la otra hace la melodía. Te humiles famu, te humiles famu. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como movimiento oblicuo. Una se queda quieta y la otra sube o baja. En este caso sube, podría haber bajado también. ¿Sí? Por lo cual pasa por distintos intervalos. Pasa por una segunda, una tercera, hasta que llega a una cuarta. Y ahí vamos a ver lo que pasa en el segundo encuentro. Cortamos y nos volvemos a conectar.